Muchas gracias porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra. Hoy nos preparamos para escucharte a ti. Queremos, Señor, pedirte que nuestro corazón y nuestra mente esté receptiva. Te pedimos que tu palabra, Señor, y solamente ella cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Te pedimos, Señor, que guíes lo que vamos a hacer en este momento y te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros. Amén. Muy bien. Hoy quiero empezar con dos preguntas. ¿Sí? Quiero que alguno de ustedes me pueda decir ahorita qué es lo que tiene en mente. ¿Cuál es el problema más difícil que está enfrentando en este momento? Número uno. Y número dos, ¿cuál es la tragedia más grande que ustedes han enfrentado en el transcurso de su vida? Y yo les quiero poner aquí algunos ejemplos, ¿sí? Van ustedes a ver ahí, con la ayuda de Héctor, vamos a ir viendo algunas imágenes que yo puse por ahí. Bueno, aquí tienen la foto de un niño, ¿sí? Un problema bien fuerte, ¿sí? Y todos los que ustedes que han tenido la oportunidad de sentarse con un niño a comer, seguramente has visto ese problema, ¿sí? No le gusta la comida, ¿sí? Es un problema real, él siente contrariedad en ese momento, ¿sí? Así que es un problema que podemos ver ahí. Bueno, este es un niño, ¿qué pasa con nosotros? ¿Sí? Vamos a poner la siguiente diapositiva. Bueno, ustedes me pueden decir, mire, no sé, tengo una deuda bien grande y tengo este problema, no puedo salir de él. Problema de salud, problema laboral. Hay muchas formas en las que cada uno de nosotros podrá recordarse que tiene un problema. ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Sí? ¿Será que nuestro país está pasando por problemas también? Y bueno, creo que esta imagen a todos se nos va a hacer familiar, ¿no? Hay problemas en nuestro país. ¿Qué pasa con el mundo entero? ¿Será que el mundo entero también tiene problemas? No sé si ustedes miran ahí algo, pueden reconocer, ¿sí? Estamos no en medio de una guerra, hay muchas guerras en este mundo. Probablemente hay una que es la que más se escuchan las noticias en este momento, pero hay un problema, ¿no? Y ahora les pregunto, ¿cuál es la tragedia más grande que ha pasado el mundo? ¿Sí? Vamos a poner el siguiente ahí. Bueno, ha habido muchas. ¿Sí? A mí solamente me dio chance de poner una. La Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánta pérdida de vida hubo en esa época entre 1939 y 1945? ¿Cuánta gente décadas después siguió sufriendo las consecuencias de esta guerra? ¿Qué pasa con nuestro país? Había una tragedia que podemos recordar. Bueno, yo puse aquí algo relacionado con el conflicto que tuvimos, pero los que no tienen un poquito más de edad que yo podrán recordar también el terremoto, ¿no? Y creo que todos nosotros después de eso seguimos escuchando cuánta pérdida de vida humana. ¿Qué pasa con nuestra familia, con nosotros mismos? De repente la pérdida de un ser querido también nos ha afectado. Y termino con un niño pequeñito. ¿Cuál podrá ser la tragedia de ese niño pequeño? Puse la misma foto porque probablemente para él también es trágico, ¿no? Tener que enfrentarse a esa situación. Bueno, un poquito de humor, pero realmente lo que estamos hablando aquí es difícil, ¿no? O sea, nosotros nos reímos de un niño, pero para él es real. Y creo que yo le pregunto a cada uno de ustedes, incluyendo los niños más pequeños, todo el mundo podrá decir, bueno, yo estoy enfrentando esto. Alguien podrá decir, bueno, yo recuerdo que me pasó esto hace mucho tiempo. Todos, hasta los más chiquitos. Ahora, hay un problema, hay una tragedia que todos enfrentamos y es común hacia todos. ¿Sí? Desde los más grandes hasta los más chiquitos, algunas personas que están ahí en las fotos que mostré de repente ya no están vivos, ¿sí? Que no existen, pero ellos enfrentaron ese mismo problema, igual que nosotros. Este es uno de los grandes temas de la Biblia. Este es un problema que la humanidad completa tiene y todos los autores bíblicos hicieron referencia a este problema. En todo el recorrido histórico de la Biblia, pero también el recorrido doctrinal, se destaca también que no se puede ignorar, ¿sí? No podemos ignorar que existe, no se puede ignorar su origen y también sus consecuencias. ¿Qué problema estamos hablando? Estamos hablando del pecado, ¿sí? Y de la caída del hombre, esa es una tragedia realmente porque es un suceso que pasó en un momento y que siglos, miles de años después sigue acarreando consecuencias. Así que de eso vamos a hablar hoy. Es unos grandes temas de la Biblia. Ustedes recuerden que estamos haciendo este recorrido por diferentes temas y este no se puede obviar. Es un tema importante que tenemos que hablarlo. ¿Cómo definimos el pecado? Bueno, ustedes, cada uno creo que tenía una definición, ¿no? Pero ¿en base a qué lo definimos? Bueno, quiero hacerlo de dos maneras, pero primero quisiera empezar hablando de cómo se originó esto, cómo se dio la entrada del pecado a la humanidad, porque hay tres cosas bien puntuales que podemos ver ahí que nos van a ayudar con lo que vamos a ir
hablando en este tema. Muy bien, vamos a empezar por el primer libro de la Biblia. Ahora, antes de entrar, una nota importante. Estos eventos que se narran ahí son reales, ¿sí? Alguien podría pensar, bueno, yo nunca he visto una serpiente hablando, ¿no? Entonces, de repente, como estamos muy acostumbrados a ver películas animadas y todo eso, podríamos pensar que es una imaginación o algo así, ¿no? Pero el lenguaje que los autores utilizaron para hablar de estos eventos es un lenguaje histórico, real, sencillo, como que estuvieran como que estuvieran contando, pero realmente lo están contando algo que realmente pasó así, ¿sí? Así que esto que vamos a platicar ahorita pasó, ¿sí? Y está muy apegado a la realidad. Número uno. Número dos, en el Nuevo Testamento, siglos después, los autores bíblicos siguen haciendo referencia a estos eventos. Así que la inspiración divina a través de ellos nos demuestra que estos eventos son reales. Cierro el paréntesis. Vamos ahora a Génesis y vamos a leer en el capítulo 3 los primeros 4 versículos. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Así que todo esto que empezó en ese momento, podemos resumirlo en que, bueno, no resumirlo, pero podemos hablar de que es una pregunta que sabemos la respuesta, pero aquí hay alguien que está tratando de dar una respuesta diferente. ¿Y cuál es esa pregunta? Esa pregunta es, ¿qué es verdad? ¿Sí? ¿Qué es verdad? Y en esta conversación se mira cómo es que hay un intento por cambiar qué es esa verdad. En Génesis 2:17 está el mandamiento, dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, el árbol que estamos hablando en este momento, no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. La verdad ya estaba definida. Ahora esta pregunta es, introduzcamos la duda, ¿será que esa verdad es verdad o no, verdad? Así que Eva decidió poner en duda la veracidad de la palabra de Dios y comprobar por sí misma si era cierto o no. Seguimos leyendo, Génesis 3, 5 y 6. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, quien estaba con ella, y él también comió. Bueno, aquí hay otra pregunta que está buscando una respuesta diferente. Aquí hay un segundo ataque, pero en este caso es a las normas morales. ¿Cómo definimos las normas morales? Bueno, definimos las normas morales como decir lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Qué es lo que es bueno? ¿Sí? Por consiguiente, también esa pregunta nos hace preguntarnos qué es lo que no es bueno. Y Dios había sido bien claro, lo moralmente correcto es abstenerse de comer del árbol. Pero la serpiente sugirió que hacer lo contrario también estaba bien. Así que Eva confió en su propia evaluación de lo que era correcto, en vez de permitir que Dios fuera quien definiera lo que estaba bien y lo que estaba mal. Muy bien. Aquí mismo podemos también ver un ataque hacia la identidad del hombre. Aquí hay una tercera pregunta. Y la pregunta es, ¿quién soy yo? Bueno, hay muchas formas de definir quién soy yo, pero en este contexto sabemos que la respuesta correcta es que Adán y Eva, número uno, eran criaturas de Dios, habían sido creados por Él. Número dos, eran dependientes de Dios. Y número tres, eran subordinados
a Él. Ahora, aquí está la tentación de cambiar esa realidad de quién soy yo. Así que ambos cedieron, porque fue tanto Adán como Eva la tentación de querer ser igual a Dios. Que obviamente es un lugar que solamente a Él le corresponde. Así que vemos tres preguntas aquí que el pecado intenta de distorsionar. Ahora, si quisiéramos un poquito más exactos, un poquito más en términos, bueno, en matemáticos, ustedes han visto que hay una definición, que si quisiéramos hacer un poquito de ese ejercicio, ¿no? De cómo definimos. Yo les hago la pregunta, ¿cómo definimos entonces qué es el pecado? ¿Será que lo podemos definir nosotros? ¿Qué piensan? Cuando intentamos definir algo, normalmente lo hacemos en relación a algo, ¿sí? Si ustedes queremos definir una distancia, pues usamos un metro para poder medir, ¿no? Si queremos definir un color para ver si está bien, cuando ustedes están haciendo un arreglo en su casa, bueno, tienen un patrón, hay un color contra el que se mide. Y las escrituras lo que nos dicen es que el pecado se define en relación a quién, se define en relación a Dios. Explico, ¿sí? Se define en base a su carácter moral y su ley. Él es el que determina lo que está bien y lo que está mal. No es algo relativo. ¿Sí? Ojo. Relativo quiere decir que cada quien define qué sí y qué no. No es cierto. No es algo relativo que cada uno define, sino que existe en el contexto explícito de lo que Dios ha definido. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Y esta regla que hemos puesto aquí es general para todos o solamente para los que tenemos un conocimiento bíblico? Yo encontré, estudiando un texto que me llamó mucho la atención y que quiero compartirles con ustedes, que está en Romanos 2:15. Y vean lo que dice aquí, dice, hablando de las personas que no son judíos, ¿sí? Vamos a ver lo que dice. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Aquí Pablo está hablando de las personas que no son judíos y bueno, hay una diferencia bien importante en el tiempo en que Pablo estaba hablando esto entre los judíos y los que no eran judíos, y era que los judíos tenían la Torá, ¿sí? Ellos tenían por escrito todos estos mandamientos que Dios les había dado, pero obviamente los pueblos que no eran judíos no tenían este texto. Ahora dice este texto, bueno, ellos no pueden alegar desconocimiento, no se puede decir yo no sabía, porque Dios ha puesto en nosotros ese elemento de la conciencia también para que podamos saber lo que Él ha dicho que es bueno y lo que no. Bueno, aquí hay una pequeña definición. Quiero hacer énfasis nuevamente. Definimos esto en base al carácter de Dios y a su ley, ¿sí? Creo que ese es el punto importante que quiero mencionar. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero bueno, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se nota? Bueno, hay tres cosas, ¿sí? Hay tres cosas que quiero mencionar. Hay unas que son bien fáciles de percibir, ¿sí? Se manifiesta tanto en lo que hacemos o lo que no hacemos, ¿sí? Eso está fácil, ¿sí? Usted me puede decir rapidito, si me mira haciendo algo, me dice, eso no está bien, ¿sí? O si se espera que yo haga algo y no lo hago, me puede decir, eso no está bien. O sea que eso es fácil de ver. Pero no solamente eso, también se manifiesta nuestros pensamientos y nuestra actitud. Ahí es un poquito más difícil, ¿no? Porque yo no sé lo que usted está pensando. Y yo podré hacer algo que sea bueno, pero puede ser que lo haga con la actitud incorrecta. Y en todas estas situaciones entramos en conflicto con la santidad de Dios, pero también incluye nuestra naturaleza. Y voy a hacer un poquito más de énfasis en esto. Porque nuestra naturaleza probablemente es lo que menos notamos, pero las escrituras enseñan que nuestra naturaleza, número uno, está contaminada, ¿sí? Pero número dos, nuestra naturaleza entra en conflicto con Dios. Estamos en conflicto con Él a través de nuestra naturaleza. Como les decía, es fácil entender cuando cometemos un pecado visible o cuando nuestra actitud está en contra de lo que Dios manda. Sin embargo, esa noticia es difícil, ¿no? También tenemos una naturaleza pecaminosa,
porque la hemos recibido de herencia. Difícil, ¿no? Porque yo no he hecho nada para recibir esa naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Bebé que nace no ha hecho nada. Sin embargo, las escrituras son bien claras que recibimos esa naturaleza contaminada. De entrada, ya vamos con el marcador en contra. No ha empezado el partido y ya tenemos varios goles en contra. El Salmo 51, en el Salmo 51, el autor de ese salmo reflexiona sobre sus actos pecaminosos. Y él, pueden leer todo el salmo y menciona muchas cosas ahí, pero mientras él va reflexionando, él llega a una conclusión, dice, bueno, esto es algo con lo que he tenido que luchar toda mi vida. Dice el versículo 5 del Salmo 51. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. En todo lo que él se recuerda, y creo que eso es real para nosotros también, hemos estado en conflicto con Dios. Sí, probablemente de pequeñitos no lo entendíamos, pero ahora que somos adultos nos damos cuenta que cada uno de esos actos que tuvimos estaba en conflicto con Dios. Antes de haber nacido ya teníamos esa disposición al pecado. Pablo habla en Efesios 2, por cierto, que Heidi nos recordó hoy en la mañana de cómo éramos y cómo somos ahora, pero hablando él en Efesios 2, el versículo 3, Pablo dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Está hablando de quienes aún no han conocido a Jesús, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, es decir, como todos, ¿sí? Éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Bueno, la buena noticia es que ahora somos hijos de Dios, pero antes de eso, junto con todos los demás, por naturaleza, nos merecíamos el castigo divino. ¿Y ahora en qué se manifiesta esta naturaleza? Bueno, hay muchas formas en las que se manifiesta esta naturaleza contaminada. Uno es nuestro intelecto, la forma en que pensamos. Nuestras emociones están contaminadas, nuestros deseos están contaminados, nuestros motivos, ¿sí? Examinar nuestros motivos. Muchas veces hacemos cosas buenas, pero por la motivación incorrecta. Es más, nuestro cuerpo físico también está contaminado. Desde Adán hasta acá todos han muerto y eso es consecuencia del pecado. Ojo, estos versículos no niegan que las personas puedan hacer cosas buenas. ¿Sí? Todos los días vemos actos de bondad de personas que no son cristianas. Hay quienes contribuyen a la ciencia, al arte. Hay quienes, sin ser cristianos, implementan leyes que son justas y hacen actos de bondad hacia las personas. Pero en relación a Dios, el estándar, el metro con que tenemos que medirnos, de no ser por la obra de Jesús, no tenemos ningún bien en nosotros mismos. Dice la Biblia que somos incapaces de agradar a Dios. En Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios por nuestros propios medios. Si de nosotros dependiera, es imposible que pudiéramos acercarnos siquiera a Dios. Como les decía, las personas que no conocen a Dios, seguramente todos los días realizan un acto de bondad. Hay muchas personas que son buenas, ¿sí? Pero no agradan a Dios. Difícil, ¿no? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Isaías 64:6. Este es otro versículo que me llamó mucho la atención. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me llamó mucho la atención la forma en que lo expresa. Dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Complicado, ¿no?
Pensé en un ejemplo más cercano a nosotros y lo que mejor pude pensar es, imagínense que ustedes llegan a un lugar, a una boda probablemente, y hay un pastel increíble, ¿no? Para los que les gustan las cosas dulces ahí, y es un pastel que está bellísimo. Ustedes solo al verlo saben que va a saber bien rico. Y le dice, sírvase. Solo que hay un pequeño detalle. El agua con el que se hizo este pastel que usted ahí es de aquel río que mira allá. Y usted va a ver el río y ya se imagina cómo está el río. ¿Se lo comería? ¿Sí? ¿Qué pasa? Podrá ser muy bonito, pero la naturaleza, su inicio de esa obra bonita está contaminada. Seguramente hay otros ejemplos mejores, pero este es el que les puedo dar, ¿sí? Para que ustedes me entiendan de que sin Jesús, ¿sí? Sin la obra de Dios, todo lo bueno que podamos hacer. Miren, yo traté de encontrar algo que no fuera tan feo, ¿sí? Pero la Biblia es bien clara. Y realmente si ustedes leen lo que dice aquí es fuerte, dice que son trapos de inmundicia, son trapos chucos, ¿sí? Esos actos buenos que podrán hacer sin Jesús delante de Dios no son agradables. Así que aquí nos encontramos. Hay tres cosas que quiero resumir en este momento. Uno es la universalidad del problema y de la tragedia de la humanidad. Todos, todos somos afectos a eso. Número uno. Número dos, este problema al que estamos hablando, el pecado es un ataque, número uno, a la verdad. Número dos, intenta redefinir lo que es bueno. Y número tres, intenta reemplazar a Dios. Y decíamos que está definido también en base a Dios mismo y a su ley perfecta y a su perfección. Ese es el estándar con que nos medimos. Todo lo demás está en contra de él. Ahora, tener este conocimiento al que estamos hablando es útil, no es malo, ¿sí? Es bueno que sepamos esto porque nos ayuda a entender otra cosa importante, que es la seriedad del pecado. Todos nosotros sabemos que el pecado es malo. Si yo le pregunto a cada quien una respuesta así directa, ¿qué piensan? ¿Es bueno o malo? Seguramente 99.9 va a decir es malo, si no es que todo, ¿verdad? Sabemos que trae dolor y trae consecuencias negativas. Sabemos de la consecuencia. Ahora, este es el último punto que quiero mencionar. Si decimos que el pecado es malo únicamente porque nos afecta, estamos obviando algo bien importante. Claro, el pecado trae consecuencias. Pero hay lo que considerar es que nuevamente estamos hablando de que esto se define en base a Dios y a su santidad. De la misma manera en que Dios se deleita en sí mismo de lo bueno, de lo perfecto que es Él, así como Él se deleita con esa misma magnitud, de esa misma magnitud, en ese nivel de contentamiento, pero del otro lado, el nivel de aborrecimiento y de rechazo, de esa misma manera rechaza el pecado. El pecado contradice la excelencia de su carácter moral, su perfección. Es una contradicción contra eso. Contradice su santidad. Está en directa oposición contra todo lo que es bueno en él, contra su esencia. Dios es bueno, ¿sí? En la esencia de él es bueno. Así que en un universo que ha sido creado por Dios, cada uno de nosotros que ha sido creado por Dios, que ha sido una obra hecha cuidadosamente por Dios, en ese contexto, no podemos aprobar el pecado porque está en contradicción con él mismo. Así que sí, es malo por sus consecuencias, pero es más malo todavía porque está en contradicción de Dios mismo. Así que no toleremos esto, ¿no? Es preocupante ver en nuestra sociedad que se tolera y se celebra también. Vamos de pasar una fiesta donde se exalta todo esto, ¿verdad? Tengamos cuidado con eso. El pecado es serio, sí, por sus consecuencias, pero es mucho más serio porque se opone al Señor de toda la creación. Y hasta aquí llegamos. ¿Qué reacción nos causa esto, no?
¿Será que nos hace, no sé, agachar la cabeza? A mí me lo hizo, sí. Yo cuando estaba estudiando esto, llegar a este punto es contradictorio, es difícil a veces de aceptar, es la realidad también. Pero lo bueno es que, aunque mis notas llegan hasta aquí, este tiempo de meditación no termina acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no se acaba todo, ¿sí? Yo soy el portador de malas noticias, si lo llaman así, pero Howard continúa y hay otras noticias diferentes, así que le doy el tiempo a Howard. Gracias, Esteban, excelente. Esteban, gracias, excelente. Yo justo estaba ahí sentado y la pregunta que me hacía es, ¿qué sienten cuando escuchamos esta verdad bíblica acerca del pecado? Yo siento dos cosas. La primera, Esteban, gracias por haber hecho un excelente resumen, sentí eso. Pero sentí ganas de quedarme en silencio, como dijiste, de agachar la cabeza ante la perfección de Dios, ante ese Dios moralmente perfecto, el bien absoluto. Qué pequeños, qué contaminados, qué inmerecedores somos. Esteban usó una frase, dijo, imposible agradar a Dios. Imposibilitados de agradar a Dios, imposible acercarnos a Dios, imposible siquiera buscar a Dios. La Biblia usa varias metáforas para describir el problema, pero también la solución, que es Cristo. Y en esta sección quiero leer dos pasajes muy breves para que le podamos decir al Señor, gracias, gracias de verdad por haberme salvado a mí, yo que no lo merezco, yo que no podía buscarte, yo que no podía agradarte, yo que nací contaminado por esa condenación del pecado desde Adán. Aún si hago cosas buenas, es imposible acercarme a Él. Hay una metáfora que me llama mucho la atención y quiero mostrárselas. Romanos capítulo 6. De hecho, Héctor, ayúdanos con el verso 17, por favor. Romanos 6, 17. No podemos entender plenamente la obra de Cristo a nuestro favor si no tenemos esa claridad y esa noción, esa conciencia del problema del pecado. El problema del pecado no es simplemente, y qué bien lo dijiste, la cosa fácil de mencionar, lo que uno hace mal, lo que no hace bien. Esa es una parte y no es la más importante. En realidad me imposibilita buscar a Dios. Y la metáfora que Romanos usa el apóstol Pablo es que el pecado me ha hecho prisionero. Soy un esclavo del pecado, estoy en esa prisión donde el pecado y Satanás la controla. Y quisiera salir de ahí para correr a Dios y no puedo. Imposible. Romanos 6, 17. De hecho, comienza con la buena noticia. Pero, gracias a Dios. A nosotros. Miren la descripción. Erais esclavos del pecado, prisionero del pecado. No puedo ser. Necesito que alguien me rescate. Necesito que alguien me pueda sacar de aquí. Necesito que alguien pueda resolver este problema que yo no puedo resolver. Pero gracias a Dios que aunque erais, ¿cómo es que los receptores de esta carta ya no lo son? ¿Qué puede hacer alguien para ya no serlo? Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina o de enseñanza a la cual fueron entregados. ¿Cuál enseñanza? ¿Cuál doctrina? La que encontramos en Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Estando en esa cárcel del pecado, soy un enemigo de Dios. Merezco la condenación. ¿Quién me puede rescatar? ¿Quién puede, miren la otra metáfora, quién puede ir a ese juicio en lugar mío? Porque ni siquiera yo puedo ir y defenderme y poder declararme libre. Y libertados del pecado, Romanos 6:18, ustedes vinieron a ser
¿Qué dice? Siervos. En realidad, creo que la traducción aquí está muy bien y creo que nos ayuda a comprender el concepto y en cierta medida evita un poquito de repetición. Libertados del pecado, venisteis a ser esclavos de la justicia. Quiero hacer énfasis en que esa es la traducción de siervo. Nosotros siervo suena como muy suave, ¿verdad? Pues un siervo, es un esclavo, es el sirviente. Y a nosotros hoy no nos gusta porque la misma sociedad nos ha metido el concepto de que la libertad es yo hago lo que yo quiera. No, eso es lo que está adentro, arriba. Eso es ser el esclavo del pecado. Quien vino a pagar por nosotros, quien vino a dar el rescate es Cristo Jesús. Y ahora entonces, ¿a quién le pertenezco? ¿A quién le pertenece? Le pertenecías al amo, pecado que te hacía esclavo. Quien pagó por tu libertad es Cristo, ¿a quién le perteneces ahora? Es una mentira que nos quieran meter que la libertad es que yo hago lo que yo quiera. Eso es esclavo del pecado. No hay otro, solo hay dos amos. ¿Cristo o el pecado? No, yo soy un tercer amo. No, es pecado, es lo mismo. No hay otro. Yo pienso que estoy engañado por el pecado. Iglesia, no podíamos salvarnos de esa prisión. Cristo venció al pecado, te ha hecho tu siervo, su esclavo. No es un tirano. Ay, yo no quiero ser esclavo de Dios, qué feo eso. No lo asocies con cosas materiales, mundanas. ¿Quieres saber cómo son esos amos? Versículo 23, Romanos 6, 23. El salario, lo que te paga el pecado es... Ese es el amo que quiere, ese yo hago lo que yo quiero, es muerte. Sin embargo, no el salario, porque Dios no nos debe nada. El regalo, la dádiva, la eterna. Listo. Vamos a servir. ¿A quién le doy mi vida? ¿Al pecado o a Cristo? ¿A quién vamos a servir? ¿Al pecado o a Cristo? No, a Cristo. Bueno, sirvámoslo. Sirvámoslo con todo, nuestra vida para Él, en gratitud. Al que murió y resucitó por nosotros y nos ha dado la libertad, vamos a darlo todo por Él. Así que por eso, iglesia, lo servimos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con dar testimonio, con edificar a un hermano, con ayudar, con ser ciudadanos responsables. Lo servimos con todo lo que somos. Lo servimos en el proyecto Cotzal, lo servimos aquí el día domingo, lo servimos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, lo servimos en todo lugar, lo servimos aquí cerca, lo servimos allá lejos y lo servimos hasta el último día de nuestra vida. Porque Él dio su vida por nosotros, trajo de regreso. Ahora esa es una de las figuras que se usa en el Nuevo Testamento. Quiero mencionar la otra y en esta serie donde estamos tratando de condensar. Qué buen trabajo hiciste, Esteban, de condensar todo un relato bíblico acerca del pecado. Hermanos, que esto nos lleve a querer indagar más, a querer conocer mejor toda esa obra de Dios. Porque esto que Dios está haciendo ahora de habernos liberado de este pecado, nos ha hecho libres del dominio del pecado, nos sigue haciendo libres, por eso vivimos ahora para Él. Dice de hecho ahí Romanos 6, 22, mas ahora que han sido libertados del pecado y son hechos esclavos de Dios, ahora un resultado, un fruto es su santificación. Vivamos apartados para Dios. Vivamos apartados del pecado, vivamos apartados para Él. Pero hay una noticia en el capítulo 8 con la que quisiera cerrar esta mañana. Romanos capítulo 8. Gracias, Héctor, por ayudarnos ahí. Siempre les animo a tener su Biblia en la mano, impresa o digital, porque nos llevamos eso. La pantalla se queda aquí, ¿verdad? Pero ahí puedes tomar nota y volver a leerlo. Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, ese pasaje es conocido, ¿verdad? Pero uno dice, no, porque Señor, yo te amo, entonces que haya mucho tráfico me va a ayudar para bien. Ese semáforo en rojo me
tú me evitaste un accidente. Pues puede ser, no lo sé. Podría ser, pero no estoy seguro que el apóstol Pablo, después de hablarnos la tragedia del pecado y la grandeza de la salvación y hablarnos acerca de lo que viene, esté preocupado por el tráfico y semáforo en rojo. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque es que todo puede tener un propósito diseñado por Dios de bien. Venimos de hablar de un propósito de mal, pero ahora el capítulo 8 dice que todos aquellos que el Señor ha llamado y que ahora le hemos respondido y lo amamos, todo va a apuntar hacia un bien. ¿Cuál bien? Explícanos, Pablo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que ve Dios? Pues la explicación viene a continuación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el principal, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. No hay ningún predestinado que no sea llamado. Todo predestinado será llamado. ¿Cómo responde? ¿Cuándo responde? No lo sé. Pero Dios lo afirma así. Y a los que llamó, todos los llamados, todos son justificados. Recibir ese derecho legal de ya no ser ese acusado culpable en esa prisión del pecado. No hay alguien justificado que Dios no haya hecho la obra de llamar a su corazón. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Yo todavía no nos veo en la gloria. Yo todavía nos veo en medio de un mundo de pecado, un mundo de maldad. Todavía tengo esa naturaleza pecaminosa que no. Pero Dios no ve en nuestro tiempo cronológico. Él ve una obra completa y dice, ya es hecho. Tú has sido alguien liberado, justificado, llamado, por ende predestinado y todo eso. Dios ya te ha glorificado. Qué maravillosa noticia. Todo apunta hacia ese bien que lo hace Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién puede acusarnos? ¿Quién puede encarcelarnos por culpables y condenarnos? Nadie. Ahora, yo sé que este versículo también se usa. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Abran paso en el tráfico. No me parece que sea la idea. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 33. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Dónde está el acusador? ¿Dónde está? Que se presente Satanás a acusar a alguien. Dios. ¿Quién es el que condenará? Que venga el pecado a condenarnos. Cristo es que murió. Y aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, tiene toda la autoridad y que también intercede y quiere decir que está a tu lado y a tu favor. Así que nos podrá separar el amor de Cristo. El pecado es el que nos separaba, esa prisión, pero ahora la pregunta es, ¿puede? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Todas esas cosas las enfrentaremos. ¿Podrían separar del amor de Cristo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la misma muerte, por ende ni la vida, ni seres espirituales, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación puede impedir ese amor de Dios por ti, por mí, porque es
en Cristo Jesús, no es en mí. Si fuera en mí, todo lo puede impedir. El pecado ya lo impidió. Si fuera por mí, no tengo solución, pero es por Cristo. Ese es el Cristo en el que hemos creído. Querida iglesia, ese es el Cristo al que vamos a servir. Ese es el Cristo al que le damos nuestra vida. No es solo un Cristo de Aaron por ahí. Comenzó diciendo Esteban, es realidad. Esta semana, ¿cómo voy a vivir para Cristo? ¿Cómo voy a vivir agradecido que ahora puedo ser un servidor, un esclavo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que dio su vida por mí, que murió y resucitó y que muy pronto volverá? ¿A quién le vas a anunciar esta semana esa buena noticia de Cristo? Puede ser muy difícil en nuestra sociedad hoy hablar acerca de la mala noticia. Dios te dé sabiduría para saber cómo abordarla. Alguien me preguntaba ayer, ¿cómo le habla uno a alguien que siente que no tiene necesidad? Que le va todo bien. Fácil es, porque a alguien le va mal, necesita ayuda, ¿verdad? Qué fácil el concepto de ayuda. Esto que vemos aquí no es visible a ojos humanos. Dios nos dé sabiduría para poder hablar de Cristo esta semana. ¿Ven? ¿Vas a anunciar a Cristo? ¿Otro amén? Pongámonos de pie y cantamos, alabemos al Señor por su maravillosa gracia, por la salvación que nos ha dado, por su palabra que nos muestra y nos revela ese amor inmerecido. Esta semana, cuando estés en medio de algo que te aflige, que te está atormentando, e incluso esta semana, cuando imperfectos que somos, fallemos, recuérdate de ese amor incomparable de Dios por nosotros en Cristo Jesús. Hay buena noticia, nos ha hecho libres, nos ama, nos ha perdonado. Vivamos para Cristo, recuérdate de eso esta semana. Así que cantemos y así cerramos nuestro servicio hoy.